Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa mítico. Hay que decir una cosa, en este mes de junio del año 2024, es esta transición en la historia de hace más de un siglo, de uno de los acontecimientos violentos, oscuros, inolvidables para la historia de nuestro estado de Durango. Pero hay que remontarnos un poco, hacer un poco de historia. ¿Cómo era el Durango y el México de principios del siglo XX? ¿Cómo lo encaramos? ¿Qué era lo que esperábamos? ¿Cuál era el sentir social general? Vamos a ver una cápsula con una pequeña muestra de lo que significaba. Lugares míticos. Me encuentro al interior del Museo Regional de Durango. A mis espaldas se encuentra la escultura de la diosa de la justicia. Además de que es una talla impecable, un monumento agradable a la vista, obra del maestro Benigno Montoya, tiene una historia muy particular. Esta escultura que está a mis espaldas coronaba la fachada de la penitenciaría de Durango. Estaba sobre calle 20 de noviembre y calle Carlos León de la Peña. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, era mucho más ancha la calle 20 de noviembre, por lo cual la fachada de la penitenciaría quedaba de frente, a vista. Hoy ya no es posible, se ha estrechado el trazo de la calle 20 de noviembre, pero además tiene una historia apasionante. La penitenciaría se piensa para que Durango tenga, por fin, una cárcel digna. La única que había, que existiera, la cárcel de San Antonio, que estaba ubicada en las ruinas del convento de la Tercera Orden y del Templo de San Francisco. Se había inaugurado como cárcel, la cárcel de San Antonio, en 1913, cuando sus primeros huéspedes son los insurgentes que venían con el cura Hidalgo. Ya derrotados, huyendo, son capturados y traídos a Durango por ser aquí la cabecera episcopal. Y en esta cárcel, que fue de hecho improvisada, express, hicieron este alegato de la cárcel de San Antonio, dejaron ahí estos reos y por casi un siglo sería la cárcel de Durango. Después de las reformas de Juárez era necesario que el sistema de justicia penal tuviera instalaciones dignas y se pensó para Durango un lugar no solamente digno, sino excedido en sus límites, porque iba a ser de las mejores penitenciarias, de hecho en su momento lo fue, de toda la nación. Pero el plazo de entrega fue demasiado ambicioso. Comienza a construirse en 1899. La fecha de entrega era en 1901. Todo esto dentro de los futuros festejos del centenario de la independencia. Por eso a principios de siglo muchas ciudades a lo largo y ancho del país empezaron con este tipo de construcciones faraónicas. Todos querían llegar al centenario demostrando que era la mejor ciudad. Aquí en Durango se estaban construyendo 3 al mismo tiempo: el Teatro Ricardo Castro, la penitenciaría y el Hospital Civil, lo que hoy es el Centro de Convenciones Bicentenario. Y ese lugar era el más costoso. ¿Cómo no serlo? Iba a ser el mejor hospital del norte de la República y uno de los mejores de todo el país. Sin embargo, el orden jerárquico de tener una cárcel digna hizo que detuvieran la obra del Hospital Civil, y con esa parte del presupuesto se lo inyectaron a la penitenciaría, que no se había terminado, que estaba excedida en sus gastos y que tardaría unos años más. Por fin en 1904 abre sus puertas, estaba inconclusa, faltaban algunas cosas, de hecho faltaba la escultura que está a mis espaldas. No es sino hasta 1906 que abre en toda su forma y trabajará durante todo el siglo XX. Hasta finales de es en 1970 cuando se cierra y es destruida. Una verdadera pena que un edificio tan magnífico
haya tenido este uso, por así llamarlo, fugaz. Hay otra cosa más triste. En la demolición también iba incluida esta escultura, que afortunadamente es rescatada, es restaurada. Lo mismo que la fachada es abandonada en los terrenos de la hoy Escuela de Pintura y ahí se terminará de deteriorar. Siempre se tuvo el sueño de que en algún momento en otro lugar se iba a aprovechar esa bellísima fachada. Hoy por hoy solamente sobrevive esta escultura, que sin duda es una pieza mítica. Lugares míticos. Como lo acabamos de ver, había proyectos faraónicos a lo largo y ancho de nuestro país. Principios del siglo XX. Se esperaba que las reformas de Juárez y que el periodo de Porfirio Díaz empezaran a traducirse en esta bonanza tan presumida por uno y por otro. Sin embargo, ya sabemos que fue el caldo de cultivo para que se generara la Revolución Mexicana. Y aquí hay que hacer una pausa, una reflexión. El discurso predominante es: la gente pobre, harta del porfiriato, se une, hacen una revolución y pues el pueblo bueno, ansioso de justicia social, triunfa. Y así es como obtenemos este México libre del tirano, libre de una dictadura. Pero la realidad, desgraciadamente, siempre es mucho más compleja de lo que nos gusta aceptar. En realidad, hubo todo un problema interno después de que Madero por fin se hace con la victoria y llega a ser presidente de México. Ya sabemos que es asesinado por Victoriano Huerta en una escena trágica, un febrero de 1913, y estos hombres que vemos en pantalla fueron los generales de Durango, los generales revolucionarios que se encargan de expulsar a Huerta y los traidores, los asesinos del presidente Madero, y lo hacen retroceder hasta la Ciudad de México. Esto es cierto. Pero también lo que es cierto es que Huerta era parte del gobierno de Madero, por lo cual hubo revolucionarios que asesinaron al presidente revolucionario y otros revolucionarios, en este caso fue Venustiano Carranza, como gobernador de Coahuila, como poder del norte, tenía dos lugartenientes que fueron importantísimos, el caudillo Álvaro Obregón y Pancho Villa, que eventualmente se enfrentarían, y ellos formaron un bloque para hacer retroceder a Huerta. ¿Qué pasaba en Durango? Pues desde luego había mucha inestabilidad social. Aquí el comandante de la jefatura militar de las fuerzas huertistas, es decir, lo que fue instituido por el propio Madero, que después de la decena trágica se queda en manos de Ignacio Morelos Zaragoza, se llamó, el comandante de aquel momento. Pero además había unas fuerzas, una guardia social pagada por la gente propia de Durango, por gente trabajadora, por gente que a veces mal llaman fifís o los muy acomodados, pero en realidad era gente que estaba protegiendo su trabajo o su negocio o sus empresas, porque desde luego se necesitaba dinero para financiar una guardia personal, privada, y ellos le harían frente a los alzados que venían a tomarlo. Desde luego había temor social por un asalto revolucionario. El discurso simplista nos dice de que todos los revolucionarios eran buenos y estaban derrocando solamente a los malvados. Pero imaginen ustedes estar en ese Durango de principios del siglo XX, de 1913 para ser exacto, y que el trabajo de ser un empleado o el pequeño negocio con mucho esfuerzo puesto
de repente se pusiera en peligro porque vienen gavillas de los revolucionarios que ya habían ganado la presidencia, pero que ahora ya se habían matado entre ellos y que otra vez había una guerra. Para muchas personas y con poco flujo de información, pues esto era motivo de temor. Llegan los generales, por fin un 17 de junio de 1913, llega Orestes Pereira, Calixto Contreras, llega también Domingo Arrieta con sus hermanos, y por supuesto Tomás Urbina. Este llega del norte. Ferozmente toman la plaza. El bastión más querido y seguro era el Cerro de los Remedios. Empiezan a retirarse, todavía hay fuego cruzado de cañones entre la plazuela Vaca Ortiz y el propio Cerro de los Remedios, y empiezan a retroceder las fuerzas huertistas. Desde luego esta seguridad social, esta guardia social fue aniquilada, y se viene un episodio mucho más negro, el saqueo. La gente sale, se trata de romantizar este asunto, que la gente harta de la injusticia social y liberada por los revolucionarios empezó a pedir justicia de una manera diferente, pero la realidad es que pues la gente sale de sus casas en medio de la guerra en la Trifulca, ven la oportunidad de saquear, ven la oportunidad de incendiar, de destruir, y una buena parte de Durango queda destruida. Esta parte se conoce como el saqueo de 1913. Se pierden para siempre edificios importantísimos porque muchos de ellos se quemaron completamente. Algunos fueron reconstruidos, otros simplemente demolidos y otros restaurados. Pero fue un golpe muy duro para la sociedad de Durango. Nos gusta pensar que este asunto fue solamente para algunos ricos déspotas que despreciaban a la gente humilde. Pero el saqueo de 1913 costó el trabajo de muchos duranguenses. Costó muchos negocios y edificios que le daban forma y vida a nuestra ciudad. Se pierden decenas de edificios. El Portal de las Palomas, se pierde el Café y Hotel de la Unión, la Francia Marítima de triste memoria. Imaginen ustedes que son parte de la familia Lombard. Ustedes tienen a bien invertir apenas en 1905 en este prometedor negocio que se llamaba la Francia Marítima. Invierten todo, remodelan, y en los primeros 5 años no van a ver ustedes ganancia. Y justo cuando empieza a ser un negocio redituable, lo dejan así como lo estamos viendo, completamente destruido, saqueado, incendiado y colapso. Imaginen ustedes de que la ilusión de toda una vida, perseguir el sueño y conseguirlo, se convierta en un descalabro financiero de ese tamaño. Los Lombard, que tuvieron fama de ser buenos empleadores, se sobrepusieron a la desgracia. Pusieron frente a él, en el conocido como Palacio de las Lágrimas, su negocio, y después construyeron un edificio bellísimo. No solamente no se quedaron en el piso, sirvió para que mejoraran. Pero este es uno de muchísimos ejemplos de que había gente trabajadora que de repente lo pierde todo sin formar parte de ningún bando. Esta reflexión nos ayuda a entender un poco lo que significó la Revolución Mexicana. No se trata de idealizar un bando, en particular al ganador, e incurrir en esta falacia de que en la historia la cuentan los ganadores y después de un gobierno revolucionario todo mejoró. Fue una época bastante convulsa, fue una época que se perdió para todos. Perdieron pequeños negocios. Desde los zapateros, imaginen ustedes, este era un negocio bastante lucrativo. Imaginen ustedes el caso de, por ejemplo, don Abundio Acevedo. Él tenía una zapatería que hacía botines de primera calidad.
su trabajo lo empezó a recomendar y poco a poco se convirtió en el favorito de damas jóvenes y señoras importantes por la buena factura y el diseño de sus botines. Después de años de trabajo, ahora ya podía traer el cuero, la baqueta y todo lo que necesitaba por pieza entera. Ya tenía 2 ayudantes. Estaba ahorrando para comprar su casa. Era una persona que había venido desde muy abajo. Y él fue una persona que perdió todo durante la revolución. Él simplemente vio cómo llegaron los alzados, saquearon su tienda, arrojaron a la acequia grande su material de trabajo y se llevaron todo el dinero que había guardado. Esta es la realidad de muchos mexicanos, y ni hablar de lo que siguió. El hambre, las enfermedades, y todo se juntó para que este inicio del siglo XX, que prometía ser magnífico para todo el país, se convirtiera en una época convulsa, miserable, y de la cual no iríamos a salir sino hasta 1940. Nos esperaban 2 décadas de estas condiciones terribles. Ese era el sentir de la gente de aquel momento de la historia. Hay que verlo con estos ojos más neutros. Y por cierto, allá en el saqueo de Durango nos deja una leyenda, la historia de una señora que se llamó Eloísa Velardes, y ella nos deja la otra cara de este tipo de cuestiones. De familia campesina, ahora con 2 hijas pequeñas, y se encontraba en una situación de pobreza absoluta, en condiciones paupérrimas. Tiene que emigrar a la ciudad de Durango. Su marido no se sabe si anda con los alzados, no se sabe si fue muerto por las fuerzas federales al confundirlo con un alzado, o si los propios revolucionarios le asesinaron. Lo cierto es que una mañana que salió a la labor, su marido nunca regresó. Desesperada por la inseguridad, la inestabilidad del hambre, se dirige a la ciudad de Durango. Puede alojarse en un cuarto miserable con la promesa de que en los siguientes días pagará el mes de la renta. No tiene absolutamente nada, no tienen que comer. Sus hijas están sufriendo de esta hambruna. Y la madre desesperada sale a buscar algo, aunque fuera de limosna, para llevarle a sus hijas. Y se va a encontrar con algo que no esperaba, porque precisamente ese día era 18 de junio de ese año de 1913. Ella estaba completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Y de repente se encuentra en el fuego cruzado de una guerra, parapetados los unos y los otros, edificios incendiados, gente corriendo por todos lados. Imaginen ustedes lo que esto representa. Y la señora, aunque asustada, también ve esta oportunidad de poder hacerse con algo para llevarle a sus pequeñas hijas. Resiste un poco los disparos, confía que una vez que termine el tiroteo va a haber oportunidad de lo que hizo mucha gente, de saquear alguna tienda y llevar algo de comer. De repente, la nada, un golpe, ella no lo sabe, pero una bala le ha dado de soslayo por una de sus sienes en la cabeza, milímetros, y le hubiera costado la vida. Pero el destino quiso que fuera solamente un rozón, pero suficiente para dejarla inconsciente. Luego pasa el carretón de los cadáveres. En ese momento se cobraron 200 vidas, una cifra cercana a esto. No hay un consenso completo, pero por lo menos fueron 2 centenares de personas muertas.
Y en este carretón de muertos, de cadáveres, Eloísa es arrojada en calidad de bulto y se la llevan al Panteón de Oriente, en donde fuera la última resistencia de las fuerzas federales. Y ahí en el Panteón de Oriente, donde había otra cantidad no menos generosa de cadáveres, son arrojadas a una fosa improvisada, pero ya no son cubiertos. Por la hora y por la cantidad de muertos que había también en el último enfrentamiento del Panteón, se queda descubierta la fosa. En algún momento la señora recupera la conciencia, además de la herida que le causó este desfallecimiento, que estuvo inconsciente por horas, la debilidad por el hambre y el peso de cuerpos muertos encima de ella en esta improvisada fosa. Cualquiera se hubiera rendido y se hubiera muerto en ese lugar, pero ella era madre, tenía hijas, y el recuerdo de estas es lo que la impulsa a liberarse de estos cuerpos y empezar a escalar por esta montaña de cadáveres. Y ahí sucede algo. En uno de los bolsillos de uno de los muertos hay un reloj con leontina, todo hecho de oro. En este momento, este sopor, esta confusión, se concentra en eso y tiene el tino de hurgar en los bolsillos del cuerpo y puede encontrar dinero y otras pertenencias. Esto hubiera sido saqueado desde luego por los propios sepultureros o por los mismos que nos llevaban en el carretón, pero por el tiempo y la premura ni siquiera hubo tiempo de la rapiña. Por lo cual Eloísa empieza a hurgar y a escalar, y cuando por fin emerge de la fosa ya lleva un buen botín en sus manos. Empieza a caminar lastimada y aturdida y llega hasta donde sus hijas, que pobres niñas han pasado horas de angustia terribles, pero están ahí, están vivas. Al día siguiente, desde luego, lo primero que empieza a gastar es el dinero en efectivo. En cuanto se empiezan a normalizar las cosas, hay manera de vender las joyas y con esto se remedia un poquito. Pasará mucho tiempo para que las cosas se normalicen, pero por lo menos tuvo un respiro, encontró una solución en uno de los momentos más negros de su vida. Sin dinero, sin marido, con mucha hambre, con un disparo en su cabeza y llevada en calidad de cadáver hasta una fosa, y encontró la forma de salir adelante. Imaginen ustedes cuántas historias como el de la señora Eloísa se pueden contar en esta historia invisible, íntima, de todos los que vivieron la Revolución Mexicana. Así es la historia, nos invita a aprender, a reflexionar.